César Vallejo fue el mayor exponente del arte literario, en conjunto con la historia y problemática de la sociedad. ¿Pero alguna vez has preguntado cómo surgió este fenómeno cultural y quién lo ayudó en su trayectoria? Veamos. César Vallejo es uno de los poetas peruanos más reconocidos de todo el mundo. Da la impresionante innovación que supuso su obra para la poesía del siglo XX. Está considerado el máximo exponente de la letra del Perú y como uno de los más importantes innovadores de la poesía del siglo XX. ¿Por qué? Porque abarcó casi todos los géneros literarios, poesía, narrativa, guiones de teatro y diversos ensayos. Además, realizó una labor periodística escribiendo crónicas y artículos. El día de hoy les venimos a hablar sobre el Grupo Norte. Este grupo que se caracterizó por los profundos lazos afectivos que le dieron a tal círculo, como unas notas de fraternidad juvenil. Ellos cultivaron los valores cognitivos junto a los valores actitudinales, particularmente el trato fraterno durante sus vidas. Aspectos biográficos de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, pequeña ciudad de la sierra de la región La Libertad. Vino al mundo en marzo de 1892, pero no hay seguridad sobre la fecha exacta, pudiendo haber sido los días 6, 15, 16 o 19, según biógrafos mejor documentados y más cuidadosos. Sus padres, don Francisco Vallejo y doña María de los Santos Mendoza, era gente sencilla y de modesta condición económica. César Abraham tuvo 10 hermanos, y él fue el menor. Sus abuelos fueron 2 sacerdotes españoles y sendas campesinas indias del lugar, conforme lo manifestaba el mismo Vallejo. Vallejo recibió la educación primaria en una pequeña escuela estatal de Santiago de Chuco. Fue un excelente alumno y como demostró gran inteligencia, sus padres lo enviaron a la cercana ciudad de Huamachuco a estudiar la secundaria. Ya en 1915, a los 23 años, se graduó de bachiller en Filosofía y Letras, especialidad de literatura, con una tesis sobre el romanticismo en la literatura castellana, editada en Trujillo ese mismo año. Era entonces un joven lleno de emociones, con grandes versos y con la clásica melena bohemia. Vallejo quizá hubiera terminado como un buen abogado provinciano culto y aficionado, de no ser por conocer al gran Antenor Orrego, un joven cajamarquino que estudiaba filosofía en la misma universidad, el cual formó el grupo originalmente llamado Grupo Norte, que se basó en una ideología socialista que buscaba la igualdad entre el pueblo, sin distinción alguna. Ya en 1929 se casó con una muchacha parisina, Georgette Philippard, y con ella viajó largamente en 1930 por Alemania, Polonia, Austria, Hungría e Italia. A pesar de ser tiempos económicamente difíciles, la felicidad parecía haber comenzado a sonreírle. Sin embargo, tiempo después, lo expulsaron de Francia por sus ideas y actividades políticas originadas a raíz del grupo al que pertenecía. Él se refugió en Madrid y gracias a una beca pudo seguir su literato. Junto a su esposa Georgette, fue creando las grandes obras como Trilce, Reflexiones al pie de Kremlin, entre otras. Ahora veamos el emprendimiento cultural. Emprendimiento cultural. En la actualidad se ha implementado muchos cursos de emprendimiento cultural que se desarrolla en la creatividad, innovación en la meta humana, fomentando emprendimiento que ayudan a desarrollar el potencial productivo. Ahora hablaremos sobre emprendimiento cultural.
Dentro de ello vamos a definir el emprendimiento. Cuando se habla de emprendimiento se hace referencia a la formación de la persona en una cultura emprendedora que tenga la capacidad de crear y desarrollar proyectos participativos en los cuales se pueda generar instituciones creativas mediante planes de negocios que direccione sus estrategias de forma competitiva. A su vez también va a buscar el potencial del valor de las industrias culturales y en las grandes organizaciones creadas en la comunidad y para la comunidad. La naturaleza de nuestro proyecto es un documental. Debemos saber que un documental se basa en un video o film donde se narra la historia de hechos reales. Para este documental lo que hicimos fue en primer lugar recopilar información sobre el tema del Grupo Norte o también conocido como Grupo Trilce. Para ello indagamos y nos apoyamos sobre todo de recursos digitales, como son revistas online, blogs educativos, documentos en formato PDF, libros digitales, así también como videos acerca de la participación de César Vallejo en este grupo. Posteriormente, basándonos en las pautas y en la estructura del guión que nos proporcionó el docente, realizamos el documental, que veremos a continuación. Origen del Grupo Norte. Este valeroso conjunto de autores dignos de su reconocimiento surgieron de la problemática desatada en esa época por la discriminación tan impresionante y descarada que había en aquel entonces, generando así que a través de la cultura concienticen a la sociedad para que ésta pueda dejar de clasificar a las personas en clase media, alta o oriunda, dando paso así al bohemio trujillano. Ideología del Grupo Norte. Corrientes conceptualizadas. En esta perspectiva es preciso tener en cuenta que el fermento cultural de Trujillo de los inicios del siglo XX tenía más de una motivación y vertiente. Por un lado, estaba el ferviente entusiasmo por la reconstrucción nacional animada por la predica de Manuel González Prada desde Lima, coincidente con la presencia de nuevas ideologías como el anarquismo, el socialismo y de otro lado el conservadurismo, y de los grupos de poder dominante, sustentando en la ideología liberal vigente en ciudades de origen colonial como Trujillo. En los comienzos del siglo XX, la primera vertiente no había avanzado en términos de Campos de acción del Grupo Norte. La literatura fue seguramente uno de los primeros campos de acción igualmente preferido, en donde destacó César Vallejo, Alcides Espelucín, Francisco Sandoval y Ciro Alegría. En esta también se destacó lo que es la prosa poética, en el cual fue un poco limitada a la participación de José Eulogio y César Vallejo, ya que si de ella excluimos la participación de Antenor Orrego, puesto que éste se aportaba básicamente en la filosofía, a través de sus aforísticas. La prosa poética, por lo demás, resulta hasta la actualidad un campo de acción restringido en el Perú y Latinoamérica, pese a que sus gestores de América son oriundos de aquí. Por otro lado, en el arte, se llevó hasta la cúspide de su creación por César Vallejo, motivando con ello toda una serie de generaciones de adherentes. Asimismo, tenemos el periodismo. El periodismo, titulado por José de Ustúa, se decía que era un poco no intelectual, ya que los artistas de la época resultaba ser una actividad sustitutiva a la universidad en vista de la alta valoración otorgada por ellos. También tenemos la filosofía, que resultó un campo de acción ocupado fundamentalmente por Antenor Orrego, con alguna participación de Aya de la Torre.
Por otro lado, tenemos la opción política, liderada por Aya de la Torre, a través de la concepción y cristalización del APRA, y en la que como buen promotor trató de involucrar al Grupo Norte. La vinculación del entonces joven César Vallejo con los bohemios trujillanos entre 1915 y 1917 fue la definición de su vocación literaria y en la maduración de su personalidad como poeta. Antenor Rego y Alcides Espelucí fueron los que mayor influencia tuvieron al respecto. Ellos le ayudaron a ensayar su horizonte en el que fue restringido en el clasicismo y el modernismo. Los bohemios lo animaron a publicar sus primeras composiciones poéticas que aparecieron en el diario de la Reforma de Trujillo. Otros poemas como La Industria de Trujillo y en la revista Balnearios de Lima, en los que integraron los Heraldos Negros y fue publicado en Lima en 1919. Y asimismo sus correligionarios lo defendieron ante el ataque y la injuria de sus adversarios literarios. Los integrantes del Grupo Norte desarrollaron obras, ensayos, composiciones, prosas, periodismos, biografías y novelas, en las cuales tenemos con sus principales autores, primero a César Vallejo, en los que destaca en poesía, como Trilce, Los Heraldos Negros, España aparta de mí este cáliz, Poemas humanos. En ensayo, Rusia en 1931, El arte y la revolución, Reflexiones al pie de Kremlin, y en periodismo, como crónicas y artículos. Segundo tenemos a Víctor Raúl Aya de la Torre, en los que destaca en ensayo ¿A dónde va Indioamérica? Por la emancipación de América Latina, y después de la guerra, que el antiimperialismo y el APRA, espacio, tiempo, histórico, la defensa continental. Tercero, tenemos a Alcides Espelucín, en los que destaca en poesía como Las paralelas sedientas y el libro de la nave dorada, y en ensayos como contribución al conocimiento de César Vallejo. En cuarto lugar tenemos a José Eulegio Garrido, en los que destaca en prosa poética, como Carbunclos y Visiones de Chan Chan. Quinto tenemos a Francisco Sandoval, en los que destaca en poesía El libro de las paráfrasis y Canciones de Maya. En sexto lugar tenemos a Eloy Espinosa, que destaca en poesía como Fugatas. Séptimo, a Juan Espejo Asturrizaga, que destaca en biografía, con César Vallejo, Itinerario del Hombre. Octavo, a Carlos Manuel Cox, que destaca en ensayo como Utopía y Realidad en el Inca Garcilaso de la Vega, en torno al imperialismo y petróleo en Sudamérica. Noveno, Carlos Valderrama, que destaca en composiciones musicales, Tríptico Nacional, el ballet, La Pampa y la Puna y el Idilio Incaico, y también Cori Guaita en ópera. Décimo, Daniel Hoyle en composiciones musicales como Muchas marineras. Y por último tenemos a Ciro Alegría, que destaca en novelas como por ejemplo La serpiente de oro, Los perros hambrientos, El mundo es ancho y ajeno. El mensaje del Grupo Norte es que lo que nos deja hasta el día de hoy este grupo son sus obras que, a través de ellas, nos muestra el mensaje de mantener la cercanía con nuestra región, raíces y costumbres, ya que ellos estuvieron en el mismo lugar que nosotros y vieron la realidad que está escrita en lo que nos han dejado. Por último, nos enseña a amar, a valorar e identificarnos con nuestra patria, como ellos lo hicieron sin despreciarla. Al contrario, la enriquecieron con sus aportes culturales e intelectuales. Nos dejan esto para que nuestra generación futura conozca también la trayectoria del Grupo Norte.